La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Volvamos en esta oportunidad, en este devocional, sobre la segunda ordenanza de parte del Señor dentro de la iglesia para todo creyente verdadero, salvo y adscrito al cuerpo de Cristo. Señor, guíanos en esta meditación, en este devocional, en donde seas tú y solo tú emitiendo toda verdad celestial para alimento de nuestros espíritus y almas y para gloria de tu nombre. Padre, te agradecemos esta elección, esta selección para que seamos tus hijos, tus siervos, y seamos parte de los iluminados en este mundo y llamados a resplandecer un día como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, dijimos que la primera ordenanza es el bautizo y la segunda ordenanza, en orden, es la Santa Cena. Porque el cristianismo empieza por la fe y luego el bautizo. El cristianismo implica pisar donde Jesús pisó. Jesús primero fue presentado de bebé. Número 2, formado como persona en el conocimiento intelectual, en las disciplinas humanas y familiares. Después, realmente comprometido y bautizado. Y luego se arrancó el ministerio, al final del cual la noche antes, el día mismo, unas horas antes de ser aprehendido allá en Getsemaní, estableció la Santa Cena. El culmen de la vida cristiana es la Santa Cena. Por ello implica pleno conocimiento y plena identificación. Y eso no se sucede sino entre los primeramente bautizados, convertidos, bautizados, formados, adheridos al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Entonces sí, celebrantes de la Santa Cena. La Santa Cena, algunos dicen que puede ser abierta para todo el mundo. No sé qué Biblia leen, pero eso casi me parece una blasfemia. Eso es ir contra el fondo y contra la forma que estableció el Señor para la Santa Cena. Decíamos que es un reemplazo de la Pascua judía, en donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, llamado por Juan el Bautista, así en referencia a Jesús, en donde se recuerda cómo fue sacrificado y con su sangre derramada y apropiada por medio de la fe, es, al igual que el pueblo judío en Egipto, es puesta por la brocha de la fe en nuestros dinteles para que la muerte eterna pase y nunca vuelva. Así que es un recordatorio, es un reemplazo de la Pascua judía, según Lucas 22, 7 al 20. Y
y es un recordatorio en memoria por demás solemne de la manera como Dios nos libró por medio de la fe en ese sacrificio de la condenación eterna. Cuerpo y sangre físicos, y allá en Éxodo 12:14, cuerpo y sangre simbólicos, pan y vino, cuerpo y sangre físicos, pan y vino simbólicos. El cuerpo y pan físico lo fue en Éxodo 12. Recuerdan el establecimiento de la Pascua, la anécdota textual allá en Éxodo 12, y el Señor les dice allá en Éxodo 12:12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y firma yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y luego dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es en memoria por estatuto perpetuo para los judíos, de manera física. Matarán otra vez el corderito, comerán otra vez el pan. Ahora Jesús lo reemplaza por dos elementos simbólicos similares: pan y vino. Pan y vino. Así que en 1 Corintios capítulo 11, retomando el tema, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, porque Jesús se le apareció en el desierto de Arabia por 14 años al apóstol Pablo, discipulándolo personalmente. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuerdo solemne, insisto, un recordatorio, un reemplazo, un mandato. Es un mandato. Es necesario que entendamos que es un mandato: haced esto. Reemplazo, recordatorio, mandato. Es una orden. El cristiano debe recordar esto. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estoy en 1 Corintios 11:23 en adelante. Así pues, todas las veces que coman este pan, todas las veces que beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. De manera que cualquiera que come este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y cómo es tomarla indignamente o cómo es tomarla dignamente? Entonces sigue explicando qué es eso. Por tanto, sigue el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Para tomarla dignamente hay que confesar, hay que evaluarse, hay que arrepentirse, hay que poner los pecados por fe en el cuerpo de Cristo y por fe, que es el único camino en el cristianismo para estar delante del Señor, postrarse ante la cruz para ser rociados con su sangre, el único elemento que limpia. Y dice, y luego que se prueba, se arrepienta, valide la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces coma así del pan y beba entonces de la copa. Pero el que come indignamente y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin entender, sin aplicar de manera sentida lo que él hizo a su vida,
juicio come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya se murieron. Entonces, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Sí, hermanos, cuando nos reunimos es necesario confesar allí públicamente es decir, en medio de todos, pero en silencio, en santa asamblea. Es necesario recordar los pensamientos, las palabras, los actos, las omisiones, las impurezas, las necedades, los caminos, porque en cada parte del cuerpo el Señor cargó eso. Eso es discernir, entender que Él cargó todo. Es un acto espiritual conmemorativo, una remembranza, como decíamos en el anterior devocional, santísimo, santísimo. Es un mandato. El cristiano debe obedecer esto y debe cumplirlo permanentemente. Es un acto reverente, simbólico. No hay brujería en la Santa Cena. No existe alguien, insisto, capaz de transformar cuerpo en pan y sangre y vino en sangre. No se estaban bebiendo físicamente la sangre física de Jesús los apóstoles cuando estaban allá en el aposento alto. Tanto el cuerpo como la sangre estaban en su cuerpo físico allí con Él en sus pies. Él les pasó, fue una arepa grandota, un panzote de pan ácimo, de pan sin levadura, y cada uno iba pasando, iban partiendo un pedacito y cada uno iba consumiendo un pedacito de esa gran arepa, de ese gran tostón de pan sin levadura. Algunos pedacitos se caían al piso, pero eso no era relevante, porque no era el pedazo de pan el cuerpo de Cristo, ¿no? Era el símbolo del cuerpo de Cristo, ciertamente. Muchos pedacitos cayeron al piso sin lugar a dudas, pero no era el cuerpo de Cristo que estaba ya cayéndose a pedazos y luego todo el mundo pisoteándolo. No, de ninguna manera. Es necesario que entendamos que este acto es reverente, pero es simbólico. O es simbólico, pero es profundamente reverente. El cuerpo santísimo del Señor sacrificado es lo que implica esa remembranza santa. Por ello, es una celebración reservada para creyentes genuinos. Si ustedes recuerdan, o de una vez vayamos a Éxodo capítulo 12 y en los versículos 47 y 48, Éxodo 12 habla precisamente de la Pascua, recordando que la Santa Cena es la remembranza de la Pascua del Señor según Lucas 22. Es el reemplazo, no lo olviden, es el reemplazo según Jesús de la Pascua del Cordero sacrificado en Egipto, que les implicó la libertad con su sangre derramada de ese cordero puro de un añito. Pues bien, en los versículos 47 y 48 dice: toda la congregación de Israel comerá la Pascua. Ustedes recuerdan allí en el versículo 43. Miren antes, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de la Pascua. Ningún extraño, porque es lo mismo en la Santa Cena. Ningún extraño. No puede ser lo que llaman en los seminarios, en las instituciones teológicas, comunión o Santa Cena abierta. Eso no es bíblico. O sea, que se la coman todos los que asisten, sin verificar si son convertidos, si son formados, si tienen convicción, si entienden, si disciernen la aplicación al alma de lo que el Señor hizo. No, la Santa Cena abierta, por Dios, es un atropello a la Sagrada Escritura. No se necesita interpretación, está textual. Ningún extraño comerá de la Pascua, por lo tanto ningún extraño puede comer de la Santa Cena. Sigue el 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero, convertido, después que lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne
fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel, todos los cristianos lo harán. Si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua de Jehová, será circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Sí, amados, fe comprobada, fe confirmada. ¿Dónde es la fe comprobada y primeramente confirmada? Entre los judíos, a través de la circuncisión, elemento físico, cordero físico matado, sangre física, pan físico. Nosotros, cordero simbólico, pan y vino, sangre simbólica. ¿Y dónde es confirmada la fe? Ya no es por la circuncisión, sino por el bautizo. El bautizo. Jesús se bautizó primero y por último, al salir, la Santa Cena. Es necesario confirmar la fe sincera a través del bautizo, que es la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, para luego tener derecho a la Santa Cena del Señor. Eso es lo que dice en Primera de Corintios, ciertamente, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin entender, sin confirmar, sin identificarse. Y eso no se sucede sino en el bautizo del Señor, en el bautizo cristiano. Por ello es imposible que pueda haber Santa Cena para no bautizados. No puede ser. Bien, amados, oremos al Señor. Padre omnipotente, gracias por tu palabra eterna. Gracias por los hermanos que oyen estas meditaciones bíblicas acerca del cristianismo vivido en el único lugar donde puede hacerse, en tu iglesia. Bendito seas por estas dos ordenanzas, el bautizo y la cena, que tienen tanta repercusión en nuestras almas y espíritus, en nuestros caminos y senderos y en nuestro destino eterno. Te ruego, Padre, que cada uno de los oyentes, Padre, ciertamente se hayan convertido a Jesús de todo corazón, se hayan lavado con la sangre de Cristo por medio de la fe, hayan aceptado su sacrificio para que tengan esperanza, se hayan bautizado después de haberse formado como discípulos, se hayan bautizado en esa identificación, Padre, por demás gloriosa, con la muerte y la resurrección de Cristo, y se hayan tenido la ocasión y la tengan periódicamente de celebrar la Santa Cena con el cuerpo y la sangre simbólicas del Señor en medio de nosotros, con pleno sentimiento, conocimiento y convicción de lo que Jesús hizo por nosotros. Muchas gracias por darnos la iglesia para en su seno tener estas celebraciones absolutamente divinas, sobrenaturales, cargadas de sencillez, de humildad, pero también cargadas de profunda espiritualidad y unción celestial. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia.
e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.